Quiero darle la bienvenida al Seminario de Investigación 1. En esta primera presentación vamos a abordar los ámbitos investigativos que les propongo desde mi experiencia en las trayectorias que he recorrido alrededor de las TIC y la educación. Soy John Alexander Rojas Montero, profesor del Departamento de Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional y líder del grupo de investigación KENTA. La agenda a desarrollar durante la presentación consta de 4 momentos. El primero, alrededor del contexto investigativo. El segundo, los escenarios de investigación. El tercero, los proyectos desarrollados o por desarrollar. Y el cuarto, las referencias que fueron abordadas. El contexto. Esta trayectoria investigativa nace en el 2006, cuando se conforma el grupo de investigación KENTA, cuyo propósito inicial era aunar esfuerzos de un grupo de docentes interesados en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación. El objetivo que nos propusimos fue el plantear escenarios de reflexión sobre procesos pedagógicos, culturales, comunicativos y sociales de comunidades que conocen, interactúan y se expresan con las tecnologías. El grupo está conformado por un director, por investigadores que pertenecen a diferentes áreas de conocimiento y por un semillero que está conformado por estudiantes de pregrado y posgrado y algunos egresados que participaron del proceso de formación durante su vida en la Universidad Pedagógica Nacional. Los escenarios. El primer escenario que se plantea es el pedagógico, cuyo objetivo es la construcción de conocimiento orientado a la consolidación de procesos formativos en comunidades que se relacionan con las tecnologías. Los ámbitos investigativos que se han establecido en este escenario tienen que ver con las didácticas, estrategias, regulación de actividades. En estos ámbitos ya se han desarrollado algunos proyectos. Los que se proponen actualmente son el de inteligencia artificial en educación. Este tiene que ver con la inteligencia artificial, con su papel en el aula de clase. Los sistemas de aprendizaje impulsados por la inteligencia artificial se están desplegando cada vez más en las escuelas, en los colegios y en las universidades, así como en el mundo empresarial. Mientras que muchos creen que la inteligencia artificial va a relegar al maestro, estamos lejos de la creación del maestro robot. Es así que la inteligencia artificial viene impactando contextos educativos desde perspectivas como el aprendizaje para la inteligencia artificial, esto tiene que ver con aplicaciones como el transporte o la medicina, el aprendizaje sobre la inteligencia artificial o el aprendizaje con la inteligencia artificial. Otro de los escenarios que se puede abordar tiene que ver con el aprendizaje en red fuera de línea. Se enfoca en buscar alternativas cuando usar Internet para el aprendizaje en red no es posible. Situaciones como la falta de acceso, el deseo de autonomía, la necesidad de privacidad o motivos lúdicos creativos, como crear una instalación de arte que solo funciona cuando se está cerca. Hay muchos lugares donde el acceso a Internet no está disponible y las redes telefónicas están limitadas o son demasiado costosas de usar, lo que ocurre en muchas zonas rurales, en países emergentes o en lugares donde el acceso es restringido como en las cárceles. El segundo escenario es el cultural. Su objetivo es la indagación por las representaciones, prácticas y valores en comunidades que se relacionan con las tecnologías. Los ámbitos investigativos en este escenario son la cultura TIC y la alfabetización. Allí ya tenemos dos experiencias que poder mostrar. Los que proyectamos son el aprendizaje con datos abiertos. En el mundo existe una amplia gama de datos que están disponibles públicamente con licencias abiertas, que su uso o reutilización para el aprendizaje puede ser posible. Muchos gobiernos nacionales, locales y municipales, así como organizaciones globales y locales, están compartiendo los datos que crean. Es inmenso el potencial que tienen estos datos abiertos al estar disponibles para los ciudadanos y en particular se abren cada vez más posibilidades para su uso en la educación. El otro escenario tiene que ver con los laboratorios en línea. Los laboratorios son una parte importante de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, al permitir que los estudiantes apliquen la teoría en la práctica, lo que posibilita el desarrollo de diversas habilidades. Sin embargo, en muchas circunstancias usar un laboratorio físico no es posible o apropiado. Es aquí donde los laboratorios en línea proporcionan una alternativa que se vuelve viable.
El tercer escenario es el comunicativo, enfocado hacia la valoración de procesos de comunicación en comunidades que se relacionan con las tecnologías. Los ámbitos investigativos en este escenario tienen que ver con habilidades y semilleros de investigación, en donde hemos hecho énfasis en la formación de estudiantes que en el futuro van a ejercer como maestros. Los ámbitos que se proyectan aquí tienen que ver con el aprendizaje a través de juegos competitivos. Los deportes forman parte de los videojuegos competitivos que se transmiten o reproducen en Internet. En ellos se presentan simulaciones deportivas que permiten ponerse en los ojos del personaje o desarrollar una estrategia en tiempo real o realizar un entrenamiento mientras interactúa y compite con otros alrededor del mundo a través de un juego virtual en línea. Es así que los deportes electrónicos se convierten en una oportunidad para ofrecer tanto ocio como para llevar a cabo actividades educativas. Otro ámbito que podemos trabajar tiene que ver con el aprendizaje con animaciones. Las animaciones cortas tienen el potencial de hacer que los estudiantes aborden un proceso rápidamente, mostrar cómo un experto aborda una tarea difícil o presentar abstracciones del mundo real. Estas animaciones permiten ver procesos dinámicos, que se pueden pausar, avanzar rápidamente o retroceder. El otro escenario que se plantea es el del aprendizaje multisensorial. Los sentidos de los seres humanos que se pueden utilizar en procesos formativos, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Tocar, probar y oler forman parte natural de la educación en disciplinas como la ciencia de los alimentos, la agricultura, la industria farmacéutica o la ingeniería química, pero han estado ausentes de otras disciplinas. Se pueden mejorar las experiencias formativas con el uso de más de un sentido, lo que brinda una comunicación efectiva y un mayor compromiso, memorización y comprensión. Las experiencias multisensoriales en las que varios sentidos se estimulan son cada vez más comunes en el entretenimiento, el turismo o la asistencia sanitaria. Aquí podríamos probar escenarios y nuevas didácticas alrededor de lo que es formar con TIC y educación. El cuarto escenario que se plantea para investigar es el social. Este está enfocado hacia la identificación de relaciones educativas, psicológicas, técnicas, políticas y económicas que se establecen en comunidades que interactúan con las tecnologías. Los ámbitos investigativos en este escenario tienen que ver con la colaboración y los modelos educativos para diversas comunidades. Se proponen como nuevos ámbitos las perspectivas poshumanistas. La comprensión del ser humano y su relación con el mundo que lo rodea es importante para cualquier perspectiva educativa que se tenga. El interés por indagar acerca del papel de los seres humanos en las crisis mundiales y el cambio climático, que puede llevarlos a su extinción, es cada vez más creciente, así como el concepto del aprendizaje ha evolucionado desde una concepción básica centrada en la transformación de un individuo hacia una enfocada en las conexiones de unos con otros. Lo poshumano ha pasado de ser el hombre el centro de todo a formar parte de un espectro más amplio de existencia, como parte de la relación acerca de las consecuencias de las acciones humanas en el ambiente y los esfuerzos que se realizan por mitigar sus consecuencias. El otro ámbito que se plantea en este escenario tiene que ver con la pedagogía de la justicia social. La pedagogía de la justicia social se fundamenta en la idea de que la educación puede ser liberadora y puede ayudar a las personas a abordar las injusticias sociales cotidianas. Su objetivo es transformar a los estudiantes como ciudadanos activos, que comprendan las desigualdades sociales y contribuyan a hacer que la sociedad sea cada vez más democrática e igualitaria. Para lograr esto se generan escenarios para que se aborden críticamente los sistemas de poder, dominio, privilegio u opresión y se impulse la participación en diálogos públicos, eventos comunitarios o procesos de votación. También se tiene como ámbito, el último que estamos planteando es el de datos y compromiso ético. El uso frecuente de las tecnologías de la información y la comunicación en diversos contextos educativos va acompañado de preguntas éticas sobre los derechos de las personas a la privacidad, a la seguridad en línea y al trato justo, así como sus deberes y responsabilidades. Esto le plantea al estudiante unas alternativas que permiten el establecimiento de proyectos que van en la línea de su responsabilidad frente a las tecnologías. Los proyectos. Los proyectos que desarrollaron en el escenario pedagógico el Grupo de Investigación Kenta tienen que ver con las condiciones pedagógicas para el diseño de interfaces gráficas de usuario en ambientes virtuales de aprendizaje, el diseño de estrategias pedagógicas en ambientes virtuales de aprendizaje para la Facultad de Ciencia y Tecnología, y los procesos de regulación de tareas en ambientes B-Learning
como estrategia de acompañamiento al trabajo pedagógico de mediación en el marco de formación de posgrado. De acuerdo con los intereses que ustedes han manifestado, los proyectos que podrían desarrollarse en este escenario tienen que ver con el aprendizaje en máquinas, el aprendizaje por refuerzo, TIC y educación, ambientes y contenidos digitales, nuevas didácticas mediadas por las TIC, aprendizaje de mecanismos, didáctica y pedagogía de la tecnología, entre otros. En el escenario cultural, el grupo ha desarrollado proyectos que tienen que ver con el análisis de la cultura TIC en la UPN, relaciones entre la interacción con un ambiente e-learning y el nivel de habilidad de alfabetización visual y de información de los participantes en el semillero de investigación Kent. De acuerdo a sus intereses, aquí cabrían proyectos como el de habilidades mediáticas, el de enseñanza de la electrónica y el de software libre. En el escenario comunicativo, los proyectos trabajados fueron el fortalecimiento de la habilidad de alfabetización visual de los participantes en el semillero de investigación del CIUB a partir del trabajo con formas de representación y el semillero de investigación Kent. De acuerdo a sus intereses, los proyectos de este escenario serían musicoterapia en el aula, gamificación y desarrollo de material didáctico. En el escenario social, el grupo ha abordado la promoción del trabajo colaborativo a través de la integración de objetos de aprendizaje en ambientes virtuales y también la alfabetización visual en el modelo educativo flexible, aceleración del aprendizaje. De acuerdo a sus intereses, los proyectos de este escenario tendrían que ver con tecnología y ruralidad, biónica, fenómenos sociales y tecnología, ciencia y tecnología, didácticas en zonas vulnerables y discapacidad y tecnología. Las referencias. Aquí aparece el texto que sirve como referencia para los nuevos ámbitos investigativos que se han planteado. Este texto también sirve como base para las propuestas de investigación que ustedes han manifestado de acuerdo con sus intereses. Aquí algunos referentes para inteligencia artificial. Estos son los textos de referencia para el aprendizaje en red fuera de línea. Aquí algunos textos sobre el aprendizaje con datos abiertos. Para los laboratorios en línea se pueden mirar estos textos como punto de partida. Algunos textos para el aprendizaje a través de juegos competitivos. Referentes sobre aprendizaje con animaciones. Textos sobre aprendizaje multisensorial. Para las perspectivas poshumanistas. Hacia una pedagogía de la justicia social. Y por último, algunos referentes sobre datos y compromiso ético. Gracias por la atención brindada y ahora comencemos a profundizar sobre nuestros intereses investigativos.